En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos amigos de Buscando el Catolicismo, seguimos leyendo la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I en nuestra investigación sobre el liberalismo. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 4, a partir del capítulo 4 hasta el final del documento. El capítulo 4 se titula Sobre la fe y la razón. Aclaro que ya hemos hecho dos videos previos a este. El primero es una introducción al tema del liberalismo, según lo que dice la Enciclopedia Católica, y el segundo es la primera parte de este video, que trata de los primeros 3 capítulos de la Constitución Dei Filius. Entonces, capítulo 4, sobre la fe y la razón. El asentimiento perpetuo de la Iglesia Católica ha sostenido y sostiene que hay un doble orden de conocimiento distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, porque en uno conocemos mediante la razón natural y en el otro mediante la fe divina. Y por su objeto, porque además de aquello que puede ser alcanzado por la razón natural, son propuestos a nuestra fe misterios escondidos por Dios, los cuales sólo pueden ser conocidos mediante la revelación divina. Por tanto, el apóstol, a quien atestigua que Dios es conocido por los gentiles a partir de las cosas creadas, como dice en Romanos 1:20, cuando habla sobre la gracia y la verdad que nos vienen por Jesucristo, según Juan 1:17, declara sin embargo: proclamamos una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, ya que el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, 7, 8 y 10. Y el unigénito mismo en su confesión al Padre reconoce que éste ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeños. Ver Mateo 11, 25. Y ciertamente la razón, cuando iluminada por la fe, busca persistente, piadosa y sobriamente, alcanza por don de Dios cierto entendimiento y muy provechoso de los misterios, sea por analogía con lo que conoce naturalmente, sea por la conexión de esos misterios entre sí y con el fin último del hombre. Sin embargo, la razón nunca es capaz de penetrar esos misterios en la manera como penetra aquellas verdades que forman su objeto propio, ya que los divinos misterios, por su misma naturaleza, sobrepasan tanto el entendimiento de las criaturas, que incluso cuando una revelación es dada y aceptada por la fe, permanecen estos cubiertos por el velo de esta misma fe y envueltos de cierta oscuridad, mientras en esta vida mortal vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. 2 Corintios 5, 6 y siguientes. Pero aunque la fe se encuentra por encima de la razón, no puede haber nunca verdadera contradicción entre una y otra, ya que es el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, quien ha dotado a la mente humana con la luz de la razón. O sea, es imposible que el que hace verdadera filosofía, el que hace un buen uso de la razón natural, llegue a conclusiones que contraían la fe sobrenatural, porque lo que es revelado por Dios es verdad, porque viene de la fuente de la verdad, que es la verdad misma, que es Dios. Y las verdades naturales que podemos alcanzar por medio de la razón son parte también de la verdad subsistente. La única diferencia es que unas han sido reveladas sobrenaturalmente por medio de la revelación divina, contenían la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, y las otras verdades son asequibles por medio de el mero ejercicio sano de la razón natural. Dios no puede negarse a sí mismo, ni puede la verdad contradecir la verdad. La aparición de esta especie de vana contradicción se debe principalmente al hecho o de que los dogmas de la fe no son comprendidos ni explicados según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la razón. De esta manera definimos que toda afirmación contraria a la verdad de la fe iluminada es totalmente falsa. Cita también del Concilio de Letrán V, sesión octava, 19. O sea que cualquiera que llegue a una conclusión por medio de la razón natural que sea contraria a la fe católica, romana, apostólica, es una definición errónea, ¿sí? O sea, hay que revisar, hay que usar la fe católica, lo revelado, como regla de lo verdadero, ¿sí? Esto para cualquiera que quiera usar, que por supuesto que considera a la revelación como revelación, ¿no? O sea, la revelación nos sirve como norma negativa en la búsqueda de la verdad. Además, la Iglesia, que junto con el oficio apostólico de enseñar ha recibido el mandato de custodiar el depósito de la fe, tiene por encargo divino el derecho y el deber de proscribir toda falsa ciencia. Ver 1 Timoteo 6:20. A fin de que nadie sea engañado por la filosofía y la vana mentira. Ver Colosenses 2:8.
Por esto todos los fieles cristianos están prohibidos de defender como legítimas conclusiones de la ciencia aquellas opiniones que se sabe son contrarias a la doctrina de la fe, particularmente si han sido condenadas por la Iglesia, y más aún están del todo obligados a sostenerlas como errores que ostentan una falaz apariencia de verdad. La fe y la razón no solo no pueden nunca disentir entre sí, sino que además se prestan mutua ayuda, ya que mientras por un lado la recta razón demuestra los fundamentos de la fe e iluminada por su luz desarrolla la ciencia de las realidades divinas, por otro lado la fe libera a la razón de errores y la protege y provee con conocimientos de diverso tipo. Por esto tan lejos está la Iglesia de oponerse al desarrollo de las artes y disciplinas humanas, que por el contrario las asiste y promueve de muchas maneras, pues no ignora ni desprecia las ventajas para la vida humana que de ellas se derivan, sino más bien reconoce que esas realidades vienen de Dios, el Señor de las ciencias. Ver primer libro de los Reyes 2:3. De modo que si son utilizadas apropiadamente conducen a Dios con ayuda de su gracia. Aquí se desmorona, por supuesto, el mito cientificista de que la ciencia y la religión van por caminos separados. Lo que está diciendo acá la Constitución dogmática de Filius es que la ciencia humana lleva a Dios, siempre y cuando se haga bien. La Iglesia no impide que estas disciplinas, cada una en su propio ámbito, aplique sus propios principios y métodos, pero reconociendo esta justa libertad, vigila cuidadosamente que no caigan en el error oponiéndose a las enseñanzas divinas, o yendo más allá de sus propios límites, ocupen lo perteneciente a la fe y lo perturben. Así pues, la doctrina de la fe que Dios ha revelado es propuesta no como un descubrimiento filosófico que puede ser perfeccionado por la inteligencia humana, sino como un depósito divino confiado a la esposa de Cristo para ser fielmente protegido e infaliblemente promulgado. De ahí que también hay que mantener siempre el sentido de los dogmas sagrados que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y no se debe nunca abandonar bajo el pretexto o en nombre de un entendimiento más profundo. Que el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría crezcan con el correr de las épocas y los siglos, y que florezcan grandes y vigorosos en cada uno y en todos, en cada individuo y en toda la Iglesia, pero esto solo de manera apropiada, esto es, en la misma doctrina, el mismo sentido y el mismo entendimiento. Esto es una cita de San Vicente de Lerins, en su obra Commonitorium Primum, capítulo 23. Está hablando aquí de cómo tiene que ser el desarrollo doctrinal, ¿no? Me imagino en la misma línea de lo que plantea el Santo Cardenal Newman en su libro Ensayo sobre desarrollo de la doctrina cristiana. Entonces leo de nuevo. La doctrina de la fe que Dios ha revelado es propuesta no como un descubrimiento filosófico que puede ser perfeccionado por la inteligencia humana, sino como un depósito divino confiado a la esposa de Cristo para ser fielmente protegido e infaliblemente promulgado. De ahí que también hay que mantener siempre el sentido de los dogmas sagrados que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y no se debe nunca abandonar bajo el pretexto o en nombre de un entendimiento más profundo. Y la cita de San Vicente: que el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría crezcan con el correr de las épocas y los siglos, y que florezcan grandes y vigorosos en cada uno y en todos, en cada individuo y en toda la Iglesia, pero esto solo de manera apropiada, esto es, en la misma doctrina, el mismo sentido y el mismo entendimiento. Y aquí vienen los cánones. Primero, cánones sobre Dios creador de todas las cosas. Si alguno negare al único Dios verdadero, creador y señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema, o sea, condenado el ateísmo. Bien. 2. Si alguno fuere tan osado como para afirmar que no existe nada fuera de la materia, sea anatema, condenado el materialismo. Tercero, si alguno dijere que es una sola y la misma la substancia o esencia de Dios y la de todas las cosas, sea anatema, condenado el monismo o el panteísmo. 4. Si alguno dijere que las cosas finitas, corpóreas o espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la substancia divina, o que la esencia divina, por la manifestación y evolución de sí misma, se transforma en todas las cosas, o finalmente que Dios es un ser universal e indefinido que, determinándose a sí mismo, establece la totalidad de las cosas distinguidas en géneros, especies e individuos, sea anatema. Condenado entonces el emanatismo, también el panteísmo, o las formas de panteísmo, monismo, etc. 5. Si alguno no confesare que el mundo y todas las cosas que contiene, espirituales y materiales, fueron producidas de la nada por Dios de acuerdo a la totalidad de la substancia, o sostuviere que Dios no creó por su voluntad libre de toda necesidad, sino con la misma necesidad con que se ama a sí mismo, o negare que el mundo fue creado para gloria de Dios, sea anatema. O sea, se condena la proposición que dice que Dios no creó todas las cosas de la nada, que Dios no creó libremente y
que Dios no creó para su gloria, básicamente. Bien, ahora cánones sobre la revelación. Primero, si alguno dijere que Dios, uno y verdadero, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido hechas con la luz natural de la razón humana, sea anatema, condenado el agnosticismo. 2. Si alguno dijere que es imposible o inconveniente que el ser humano sea instruido por medio de la revelación divina acerca de Dios y del culto que debe tributársele, sea anatema, contra los que rechazan la autoridad de la Iglesia, ¿no? Tercero, si alguno dijere que el ser humano no puede ser divinamente elevado a un conocimiento y perfección que supere lo natural, sino que puede y debe finalmente alcanzar por sí mismo en continuo progreso la posesión de toda verdad y de todo bien, sea anatema, condenado al racionalismo, que dice que el hombre tiene que conocer todo por medio de su razón, nada por medio de revelación. Cuarto, si alguno no recibiere como sagrados y canónicos todos los libros de la Sagrada Escritura con todas sus partes, tal como los enumeró el Concilio de Trento, o negare que ellos sean divinamente inspirados, sea anatema, contra la doctrina progresista que dice que la Escritura no es sagrada. Cuando te dicen, no, porque esto que está en tal pasaje de la Biblia no es palabra de Dios. ¿Cómo que no? Está condenado por el Concilio Vaticano I eso. Cánones sobre la fe. Primero, si alguno dijere que la razón humana es de tal modo independiente que no puede serle mandada la fe por Dios, sea anatema. 2. Si alguno dijere que la fe divina no se distingue del conocimiento natural sobre Dios y los asuntos morales y que por consiguiente no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que revela, sea anatema. 3. Si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos y que por lo tanto los hombres deben ser movidos a la fe solo por la experiencia interior de cada uno o por inspiración privada, sea anatema. Esto es contra la doctrina modernista, que dice que la fe siempre surge casi exclusivamente del sentimiento interior. No, hay signos objetivos que muestran la credibilidad, la verdad de la fe católica. Cuarto, si alguno dijere que todos los milagros son imposibles y que por lo tanto todos los relatos de ellos, incluso aquellos contenidos en la Sagrada Escritura, deben ser dejados de lado como fábulas o mitos, como dicen varios progresistas, estos milagros de Jesús en realidad no fueron milagros, ¿no? O que los milagros no pueden ser nunca conocidos con certeza, ni puede con ellos probarse legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. O sea, ciertamente puede probarse el origen divino de la religión católica por medio de los milagros. Quinto, si alguno dijere que el asentimiento a la fe cristiana no es libre, sino que necesariamente es producido por argumentos de la razón humana, o que la gracia de Dios es necesaria solo para la fe viva que obra por la caridad, sea anatema. Sexto, si alguno dijere que la condición de los fieles y de aquellos que todavía no han llegado a la única fe verdadera es igual, de manera que los católicos pueden tener una causa justa para poner en duda, suspendiendo su asentimiento, la fe que ya han recibido bajo el magisterio de la Iglesia, hasta que completen una demostración científica de la credibilidad y verdad de su fe, sea anatema. Esto es muy importante, voy de nuevo. Si alguno dijere que la condición de los fieles y de aquellos que todavía no han llegado a la única fe verdadera es igual, o sea, no es igual, si alguno creyere que sí es igual, de manera que los católicos pueden tener una causa justa para poner en duda, suspendiendo su asentimiento, la fe que ya han recibido bajo el magisterio de la Iglesia, hasta que completen una demostración científica de la credibilidad y verdad de su fe, sea anatema. Ahora vienen los cánones sobre la fe y la razón. Si alguno dijere que en la revelación divina no está contenido ningún misterio verdadero y propiamente dicho, sino que todos los dogmas de la fe pueden ser comprendidos y demostrados a partir de los principios naturales por una razón rectamente cultivada, sea anatema, o sea, contra el racionalismo. Segundo, si alguno dijere que las disciplinas humanas deben ser desarrolladas con tal grado de libertad que sus aserciones puedan ser sostenidas como verdaderas incluso cuando se oponen a la revelación divina y que éstas no pueden ser prohibidas por la Iglesia, sea anatema. Tercero, si alguno dijere que es posible que en algún momento, dado el avance del conocimiento, pueda asignarse a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de aquel que la misma Iglesia ha entendido y entiende, sea anatema. Progresismo, modernismo. Así pues, cumpliendo nuestro oficio pastoral supremo, suplicamos por el amor de Jesucristo y mandamos por la autoridad de aquel que es nuestro Dios y Salvador a todos los fieles cristianos, especialmente a las autoridades y a los que tienen el deber de enseñar, que pongan todo su celo y empeño en apartar y eliminar de la Iglesia estos errores y en difundir la luz de la fe purísima. Mas como no basta evitar la contaminación de la herejía,
a no ser que se eviten cuidadosamente también aquellos errores que se le acercan en mayor o menor grado, advertimos a todos de su deber de observar las constituciones y decretos en que tales opiniones erradas, incluso no mencionadas expresamente en este documento, han sido proscritas y prohibidas por esta Santa Sede. Hasta aquí entonces el documento Dei Filius contra, por supuesto, el liberalismo, el racionalismo sobre todo, y lo que San Pío X va a llamar después modernismo. ¿Sí? Entonces, lo que seguiría es ver la encíclica Mirari Vos de el 15 de agosto de 1832 por Gregorio XVI. Esta encíclica, por supuesto, es previa a estos documentos, ¿no? Pero bueno, estamos siguiendo acá la enunciación que sigue la Enciclopedia Católica. Bien. Entonces vamos a seguir con Mirari Vos y luego vamos a pasar a las encíclicas de Pío IX. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,